Bien, bueno, ahí empezamos la grabación y empezamos la clase. Bueno, bienvenidos a los que entraron recién mientras estábamos orando. Yo voy a cumplir con el horario de finalización, porque entiendo que llega el final del día, estamos todos cansados, muchos tenemos clases virtuales también durante el resto del día, o interacción por la virtualidad durante el resto del día, y se hace complicada la concentración, digamos, durante mucho tiempo. Entonces, vamos a tratar de hacer las dos clases acotadas para que 10:30 terminemos. Y si no nos alcanza, seguiremos la clase que viene. Bien. Entonces, ya les comenté al principio, para los que estuvieron, el detalle del manual, de qué cosas estaban incompletas. Así que nos vamos a guiar por los PowerPoint que yo les voy a mandar después vía el grupo de WhatsApp. Entonces, compartimos la pantalla. Y comenzamos con los profetas. Entonces, como les dije, no va a ser preexílicos y posexílicos, sino que va a ser Profetas 1 y Profetas 2. Y la clase de hoy está destinada, entiendo que nos va a alcanzar bien el tiempo, a ver todo un concepto general de los profetas. No vamos a entrar en ningún libro en particular, pero sí vamos a ver muchas características. Sí. ¿La vas a grabar? Sí, estoy grabando. Ajá, bien. Bueno, vamos a ver una introducción general donde vamos a ver las características que en general tenían todos los profetas. Y en esa incursión a ver los detalles de la vida de los profetas, vamos a ver que muchas cosas nos vamos a sentir, espero, identificados. Yo por ahí no voy a hacer el énfasis en eso, pero cada uno, en la medida que vayamos viendo los detalles, que vayamos leyendo los versículos, piense si no tenemos nosotros como iglesia también mucha identidad con la tarea, con la misión, con el carácter que tenían los profetas. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es la definición de profeta y cómo se usan las palabras, particularmente en el Antiguo Testamento. Lo segundo es qué características tenían que tener los profetas. ¿Qué diferencias había con otros pueblos? Otros pueblos también tenían representantes de Dios, de sus dioses, y había diferencias notables con lo que eran los profetas del pueblo de Israel, las vamos a ver. Después, ¿de qué manera comunicaban su mensaje? Hay también muchos detalles en ese punto, de cómo hacían los profetas para transmitir el mensaje de parte de Dios. ¿Cuál era su misión? Que a veces pensamos que tiene que ver con predecir el futuro, y eso es parte, pero había otra misión también. ¿De qué manera el Espíritu Santo trabajaba en ellos? Que también tenemos información de eso. De paso les comento, hacemos publicidad para la materia que viene. La materia que viene es neumatología, o sea, el estudio del Espíritu Santo, y esas 6 clases van a estar a cargo de Esteban Beitze. Ya grabó las 6 clases y ya las envió, así que esa clase la tenemos garantizada. Y también, como buen alemán, cumple con la consigna que le pedimos de que sean clases de como máximo 1 hora, y cumplió, obviamente con precisión alemana, todos esos detalles. Bueno, sigo. 1.7. Vamos a ver que también había falsos profetas, y hay mucho detalle de los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Y por último, ¿cómo clasificamos los distintos tipos de profetas? Hay muchas posibles clasificaciones, como estas que nombrábamos al principio, los preexílicos y los posexílicos, que es como estaría en principio dividida la materia y que no lo vamos a seguir, pero hay otras clasificaciones más que tienen que ver con la historia o cómo está ordenada nuestra versión actual o nuestra forma de encuadernar la Biblia. Bien, entonces, punto 1, definición y uso de las palabras. Bueno, ¿qué es un profeta? Vamos a leer estos
estos 3 versículos y va a quedar muy claro, espero, lo que es un profeta. Entonces, les voy a pedir ayuda, por ahí en orden de aparición en mi pantalla. Entonces le pido a Susana que lea Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 2, a Pedro, Deuteronomio 18, 18. Si otro quiere leer, va a tener oportunidad, así que no se preocupe. Y se me acaba de ir Carlos, así que lo dejo pendiente a Carlos para después. Le pido a Lía, ahí volvió. Bueno, ahí está, Carlos, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Éxodo 7, dice, sí. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bien, tenemos una ilustración muy buena de lo que es un profeta en este ejemplo de Moisés y Aarón. Tenemos Moisés y Aarón por un lado y por el otro lado el faraón. Moisés iba a ser el papel de Dios y Aarón iba a ser el papel de profeta. ¿Y cuál era ese papel? Bueno, Moisés le hablaba a Aarón y Aarón le hablaba al faraón. Bien, vamos al otro texto, Deuteronomio 18, 18. Este texto de Deuteronomio tiene, el capítulo 18, tiene mucha información. Así que vamos a volver varias veces en la clase de hoy a este capítulo de Deuteronomio 18. Pero ahora... pero ahora el versículo 18 nada más. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bien. Está más o menos claro qué es lo que tiene que hacer un profeta. Bueno, yo puse ahí que implica 2 conceptos muy claros. ¿Qué 2 conceptos están en los 2 pasajes que leímos? Que lo levanta Jehová, lo levanta Dios al profeta, él lo pone. Bien. ¿Y qué más? Que van a hablar de parte de Dios. Bien, y que van a hablar de parte de Dios. Que Dios les habla a ellos y ellos van a hablar de parte de Dios. Y el último texto, el de Ezequiel, capítulo 3. Versículo 17. Se me fue Carlos, no lo veo. No sé si está. Si no, le pido a Lía que lea Ezequiel 3, 17. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Ezequiel 3:17 dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Bien. Bueno, fíjense de nuevo, está muy claro. Oír lo que Dios dice y hablar a la gente de parte de Dios. Bueno, esos son los 2 conceptos entonces que tiene el profeta como su definición. Tiene que recibir de parte de Dios y tiene que transmitir lo que recibió de parte de Dios. No importa el mensaje, va a haber variedad de mensajes, de acuerdo al profeta que estemos mirando. Pero lo que todos los profetas tienen en común es estas 2 características. Recibían algo de parte de Dios y tenían que transmitir de parte de Dios lo que recibían. Bien. ¿Qué palabras se usan en el Antiguo Testamento? Esto por ahí un poco más técnico, para profeta o profetizar. Bueno, en este texto de Primera Crónicas 29, 29, justo aparecen las 3 palabras
que se usan para definir a los profetas. A veces se usa en la traducción al español vidente, que es mayoritariamente la traducción de la palabra hebrea roé. A veces se usa profeta, que es en general la traducción de la palabra navi, y a veces también la palabra José se usa como, José en hebreo, se usa como en el español como vidente. Y tiene que ver con estas dos características que hablamos recién. De recibir de parte de Dios y de transmitir después lo que recibió de parte de Dios. Pero fíjense cómo dice ahí, en este texto que lo tenemos ahí en pantalla, los hechos del rey David, primeros y posteriores, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Bueno, y fíjense cómo se usan indistintamente, porque Samuel es llamado profeta, Natán es llamado profeta, y Gad es llamado profeta en otros lugares. Entonces, a veces lo de vidente se usa también en vez de profeta. Después vamos a ver un poquito eso, que la palabra lo marca especialmente. A ver, hay un chat ahí. Ok. A ver, a Carlos que pedía disculpas. Bueno, la palabra Navi, si ustedes usan alguna aplicación de la Biblia que tiene los números de Strong, lo pueden buscar, ese es el número de Strong asociado a esa palabra, y aparece 312 veces en el Antiguo Testamento. Como verbo, la palabra profetizar aparece 114 veces en el Antiguo Testamento, o sea que eso marca la importancia que tiene la profecía en el Antiguo Testamento. Y está relacionado con una palabra acádica que significa ser llamado, que lo resaltó Pedro cuando dijo que era una característica del profeta que Dios lo tenía que llamar. O sea, no era por iniciativa propia, sino que Dios lo llamaba. Bien, si en el chat, Marce, vos ves algo que pregunten o alguna cosa, me avisás, porque yo veo que se activa el chat y miro y después veo que no era algo relevante. Bien, las otras dos palabras que mencionamos, que se traducían ahí en el texto de Primera Crónicas como vidente, aparecen menos veces, aparece 5 veces la palabra roé, y aparece 21 veces la palabra José, o como se pronuncia, yo no sé de dónde va el acento, pero entiendo que va ahí. Y el texto de 1 Samuel es muy interesante porque registra el cambio de uso en el idioma, que a los que antes le llamaban videntes, ahora le llaman profetas. Si quieren vamos a leerlo. Bueno, ya que estás ahí, Marce, léete el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Primera de Samuel 9, versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces le llamaba vidente. Bien, entonces fíjense cómo ahí la misma palabra nos aclara que cuando se dice vidente era una forma antigua de decir profeta, y se cambió el uso de la palabra en el tiempo de Samuel, porque el que escribe esto, o el que registra esto es Samuel. Bien. Uy. Y ahí abajo, esperen que me tapa la pantalla, ahora sí. Hay un uso alternativo que es relevante para algunos aspectos que vamos a considerar después, y quiero que leamos solamente, bueno, Primera Crónicas 25, ese texto. A ver a qué más tengo en pantalla. Juan es la que sigue. Primer libro de las Crónicas, capítulo 25, los 3 primeros versículos. Asimismo,
David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jetutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Metanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Esaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Bien, fíjese que acá hay un uso alternativo de la palabra profeta o profetizar, que está vinculada a los que estaban en la alabanza. David había organizado toda la adoración y la alabanza en el templo, y en este pasaje, bueno, los otros dos hablan de la organización de la alabanza, no los vamos a leer, pero si uno los vincula con esto, ve que la alabanza también es, en poquitos textos, pero por ejemplo acá, es citada como una especie de profecía, ¿no? Como que es algo de parte de Dios y que se transmite. Entonces fíjense la relevancia de esto de la alabanza en el culto o en la adoración al Señor. Y este seguramente es el uso en unos textos que si uno no los interpreta así, suelen ser un poco confusos, que son esos, bueno, esos textos que están citados ahí. Vamos a leer el primero para que vean más o menos de qué va. El primer libro de Samuel, capítulo 10. Ahora sí, Juana, te pido a vos. No sé si tenés problemas con el audio, si no, lo dejamos para... Te paso a para otro momento. Bueno, si no le pido a Rosana. ¿Ahí está? No, Sí, bueno, Rosana, dale. Sí. Primer libro de Samuel, Primera, capítulo 10, versículos 5 y 6. bien, ahí va, 10, disculpen ya, 5 y 6, ¿no? Sí. Después de esto, llegarás a los collados de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entre allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serán mudados en otro hombre. Bien. Hay una característica de los profetas que no eran del pueblo de Israel, que es que entraban en una especie de trance. En este texto, algunos van por esa vía, diciendo como que Saúl entró en una especie de trance, pero la lectura más natural, si uno admite el hecho de que a veces la profecía se usa como una expresión de alabanza, entonces encaja muy bien y no contradice el resto de la escritura, que después vamos a leer, cuando habla de que los profetas tienen dominio de lo que está pasando dentro de ellos. Entonces, sin duda hay una obra del Espíritu Santo, sin duda hay alabanza de por medio, pero no es una cosa que lo deja fuera de control a la persona que está, en este caso, alabando. Pero fíjense que la compañía de profetas que venía con música, o sea, venían cantando, y cuando dice profetizando, entiendo que es en el contexto, a mí me parece la interpretación más natural, en el mismo contexto que el pasaje de Primera Crónicas 25. Bien, el resto de los textos van más o menos por esa línea, así que no los vamos a leer para ahorrar un poco de tiempo, les quedan registrados ahí en el PowerPoint. Bien. Seguimos. Bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta en griego es profeta. Bueno, de hecho es una transliteración del griego. Pro es previo, como por ejemplo pronombre, ¿no? Lo que va antes del nombre.
lo tenemos en un montón de usos de nuestra lengua española, pero viene del griego y quiere decir previo o anterior a, y femi, que quiere decir mostrar o hacer saber. Entonces, el significado de profeta es el que hace saber o el que muestra previamente a que ocurra. Acá la palabra está ligada en el griego, no quiere decir que siempre sea así, pero el significado etimológico de la palabra es que el profeta da a conocer cosas que todavía no han acontecido, ¿no? Las da a conocer previamente. Bien, aparece esta palabra 149 veces en el Nuevo Testamento, y nada, las dejamos ahí porque nos vamos a centrar más que nada en los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué características tenían que tener los profetas? O tenían. Bueno, primero, lo resaltó Pedro en el primer versículo que leímos, es un llamamiento especial. Bueno, uno lo vimos en el significado de la palabra hebrea, de que quería decir llamado. Vamos a leer otra vez Deuteronomio 18:18. Ahí dejen algún señalador porque vamos a volver a ese capítulo de Deuteronomio. Dice Dios, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, es decir, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Bueno, levantado por Dios. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10, citando a Isaías, dice así: ¿cómo invocarán? Hablando de la predicación del Evangelio, ¿no? Y habla, ¿cómo van a invocar los que no conocen al Señor en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y a veces nos salteamos esta última parte, ¿no? Por ejemplo, la canción de Marcos Witt llega hasta ahí. Pero después dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Bueno, valía para los profetas esto, y vale para nosotros como iglesia, que para hablar del Evangelio tenemos que tener un llamamiento especial. Tenemos que sentir, no es que, a ver, si no lo siento, no predico el Evangelio. Si no siento que Dios me llama a compartir lo que me bendijo a mí, es que estoy en un problema, ¿no? Porque Dios me llamó. La iglesia también se nos refiere como los llamados, ¿no? Dios nos llamó, efectivamente, todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, aunque algunos tienen el don, todos tenemos el llamado a esto, y como dice Pablo ahí, qué hermosos que son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿no? Qué hermoso es cuando alguien predica el Evangelio delante del Señor. Bueno, levantado por Dios o llamado por Dios. Y enviado por Dios. Bueno, ahí hay varios textos. Si no me acuerdo mal, los dos primeros son por la negativa. Le voy a pedir a Seba que lea Jeremías 14:14. Y a Martina 28:15 de Jeremías. Y a Sofía Amós 7:14 y 15. Jeremías 14. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Bien, fíjense que lo que los descalifica como profeta que dice Dios. Que no lo llamó. No lo llamó. Y por lo tanto no los envió. Si no los llamó, no les habló, no los envió, pero el primer paso es ese llamado, no ocurrió. 28:15. Dice, espera que lo perdí.
Y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Bien, vamos a ver que esta es una característica de los falsos profetas, que Dios no los llamó, no los envió, y en contraposición, bueno, hay un montón de ejemplos. Elegí el de Amós. ¿A quién le había dicho? A Sofi, por favor. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Bien, lo que está diciendo Amós acá, que vos cambiada, Sofi. Bueno, lo que dijo acá Amós es que él no era como otros, que era de una escuela de profetas, que estaba con una comunidad de profetas, ni tampoco era hijo de profetas. Él era boyero. ¿Qué es boyero? ¿Panadero? No, el que hace el bollo. No. El que pone la boya en la caña de pescar, tampoco. Viene de buey. O sea, el que se encargaba de los bueyes, de cuidar los bueyes. Por eso dice que estaba con el ganado. Bueno, de ahí lo llamó Dios y él obedeció. Bueno, eso, enviado por Dios. Si ustedes ven cualquier profeta, agarren Isaías, agarren Jeremías, agarren Ezequiel, van a ver cómo está el llamado de Dios a cada uno de ellos. Yo agarré a Amós de ejemplo, pero pueden tomar a cualquiera de ejemplo. Bueno, otra característica es que tenía que cumplirse lo que predecía. Hoy tenemos muchos profetas que mandan palabra por ahí y después no se cumple, pero nadie le da bolilla, siguen siendo profetas. Bueno, tenía que cumplirse lo que predecían. Deuteronomio 18, volvemos al texto que tiene mucha información. Le voy a pedir a Adriana que lea del versículo 21 y 22. Y si dijereis en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bien. ¿Cómo sabemos cuándo no? Bueno, si habla y no se cumple, no es de Dios. Parece muy sencillo, pero es importante decir que si lo que dice no se cumple, y hay muchos, si ustedes repasan cosas que dice gente que habló hace 10 años, profetizando avivamientos en distintas provincias del país o en otros lugares del mundo, bueno, no se preocupen que eso no son profetas de parte de Dios. Pero que lo que diga se cumpla, esto es más importante, no quiere decir que sea un profeta de Dios. ¿Está bien? Que prediga el futuro no necesariamente quiere decir que viene de parte de Dios. Bueno, entonces fíjense estos textos que son para tenerlos como referencia fuerte en la Escritura. Deuteronomio capítulo 13. Acá vamos a leer 5 versículos y le voy a pedir a Laura que lea estos 5 versículos. Ahí lo tengo. 13, acá está. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Bien, este texto es muy iluminador, nos da mucha claridad cuando escuchamos gente
A veces tenemos gente así dentro de la propia congregación que dice, bueno, pero ¿cómo explicas esto? A mí me dijo tal cosa y se cumplió. Esta persona me dijo esto y se cumplió. O cuando yo era chico, me consagraron en la iglesia de San Anapapucio y pasó esto. Le pedimos esto y se cumplió. Bueno, tenemos acá el texto que dice, si lo que te manda va en contra de lo que dice la palabra, por más de que la señal que anunció se cumplió, o por más que te concedió un deseo, lo que dice el Señor es, te está incitando a la rebelión. No le hagas caso, ¿no? Entonces, tiene que ajustarse a la palabra que ya está revelada. Hay varios textos, este también es uno de los favoritos, Isaías 8:20. ¿Quién tengo en mi lista? Miriam, ¿lo puedes leer? Ahí voy. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien. Bueno, acá, a la palabra, a la ley y al testimonio que dio Dios. Si no se ajusta al resto de la palabra, bueno, no viene del Espíritu Santo, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Así que, dice, si no ocurre eso, es que no les ha amanecido, o sea, no fue Dios quien los iluminó. Bueno, intimidad con Dios. Este también es uno de mis textos favoritos. Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23, también tiene mucha información para darnos luz espiritual acerca de cuándo alguien habla de parte de Dios o no. Y también nos sirve para nosotros si tenemos que preparar una clase de escuela dominical, si tenemos que predicar el Evangelio, si tenemos que compartir la palabra en una reunión, si lo que sea. Fíjense lo que dice el versículo 18. Le voy a pedir a quien sigue, Ruti o Edi, no sé en qué orden está porque no las veo, alguna de las dos que lea 23:18 y 23:22. 23:18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese es 23:18 y 23:18. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Bueno, fíjense qué fuerte, ¿no? Porque el secreto del éxito que tenemos cuando anunciamos la palabra depende de la comunión con Dios. Y ahí Dios lo resalta. Si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y los habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. No quiere decir que siempre es así, no quiere decir que siempre toda predicación produce resultados de conversión. Pero en este caso sí, dice Dios, que si hubieran estado en su secreto, realmente hubieran logrado una conversión que no se logró por falta de comunión de los que se decían profetas con Dios. Bueno, y por último, una característica notable que tenían que tener los profetas era un carácter fuerte y coraje. ¿Por qué? Bueno, porque tenían que estar preparados para injusticias, sufrimiento, confrontar con autoridades. Y ustedes piensen en los profetas que conocen de la Escritura. Casi cualquier profeta tuvo que confrontar gente muy poderosa. Y la gran mayoría de ellos terminaron mal en el sentido, bien, en el sentido fieles a Dios, pero mal humanamente hablando, como que los mataron, los persiguieron, los torturaron, distintas situaciones. Como muestra, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 2. No vamos a leer todo eso porque son un montón de versículos.
Pero lo que quiero que perciban en ese texto, después lo leen ustedes todos los detalles finos en la casa, lo que quiero que vean es la cantidad de veces que Dios dice que lo tiene que fortalecer y que no tiene que tener temor. Versículo 3 del capítulo 2. Dice, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Bueno, y le vuelvo a insistir, les vas a hablar, dice, oí lo que yo te hablo, vos vas a ser como mi boca, abrí tu boca, comé lo que te doy. Bueno, permanentemente Dios le dice, vas a ir a hablar, va a ser gente muy dura la que te va a escuchar, seguramente no te va a escuchar, pero yo te voy a dar fortaleza. Fíjense lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. Pasamos al capítulo. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Es como que Dios le reafirma, vos estás del lado correcto, yo te afirmo, yo te fortalezco, te van a rechazar, son gente áspera, te van a maltratar, pero yo te doy la fuerza. Bueno, y necesariamente tiene que ser gente de carácter fuerte, no porque lo tenga, sino porque Dios le dice que lo va a fortalecer. Y fíjense la reacción de Ezequiel, que nos muestra la humanidad de él y la nuestra, ¿no? Versículo 14 dice, me levantó pues en el espíritu y me tomó, y él dice que lo hizo, pero dice, fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Como que diciendo, bueno, yo no, ¿quién quiere hacer eso, no? ¿Quién va a ir a hablarle a gente que no quiere oír? ¿Quién sabe que va a ir a un maltrato de gente que lo va a tratar duramente, de gente dura, de gente áspera? Bueno, ¿y qué reacción produjo en Ezequiel? Bueno, amargura, indignación, estaba re caliente, como decimos ahora, no quería ir, pero dice, la mano de Dios era fuerte sobre mí y lo hizo, ¿no? Y finalmente lo hizo. Bueno, todas estas eran características de los profetas. Había comunidades de profetas, y bueno, vamos a ir un poquito más rápido para llegar a avanzar algo de lo que teníamos planeado hoy. Era habitual que alrededor de algunos profetas hubiera discípulos. Uno lo leímos, por ejemplo, esta compañía de profetas que bajaba alabando, y a la compañía que se suma Saúl. Otro texto interesante es Juan, capítulo 1. Juan relata ahí de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta, y Juan el Bautista tenía una comunidad de discípulos que lo seguían. Y de hecho, cuando aparece el Señor Jesús, él señala al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los discípulos de Juan empiezan a seguir a este nuevo profeta, al Señor Jesús. Entonces, era habitual que hubiera profetas que eran los maestros, y otros que estuvieran en la comunidad de discípulos que seguían las enseñanzas de los profetas. Bueno, ahí hay algunos ejemplos, pero hay varios en la Escritura. Había profetas en la corte de los reyes. Bueno, un texto lo leímos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 25. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Le voy a pedir a Gustavo si lo puede leer.
Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Dice así: por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Bien. No importa lo que dijo en ese momento, importa que el rey tenía un profeta al lado de él, como para tener permanentemente algo, un consejo de parte de Dios. Esta costumbre existe en varios países, y a veces los que tiene al lado son miembros de alguna iglesia particular, de alguna religión particular. A veces puede ser gente de la Iglesia Católica, ha sido así a lo largo de la historia. En Estados Unidos, ustedes habrán visto que hay muchos pastores que están en el entorno presidencial, que sirven como consejeros. Bueno, esto era válido para el pueblo de Israel, que era una teocracia, era un lugar donde gobernaba Dios directamente, o era la intención de que gobierne Dios en el pueblo de Israel, pero igual que en las situaciones actuales que acabamos de mencionar, por ejemplo en Estados Unidos, mucho de esto se distorsionó. Se corrompe esta buena costumbre a transformarse en adulación, como que los que están en la corte, en lugar de confrontar y transmitir la palabra de Dios, finalmente por tener una posición de poder, por tener una posición cómoda, un buen sueldo o acceso a un buen pasar, entonces se terminan convirtiendo en aduladores en vez de transmisores de la palabra de Dios. Quizás uno de los pasajes más notorios es el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 22, donde el rey Acab, que era un rey impío de Israel, estaba rodeado por profetas que le decían que todo le iba a ir bien, ¿no? Y el rey de Judá, que va a ir a la guerra con él, le dice, bueno, pero no hay un profeta de verdad, un profeta de Dios a quien podamos consultar. Dice, sí, está Micaías, pero siempre me lleva la contra. Bueno, entonces, él tenía la corte de aduladores, de profetas, entre comillas, que hablaban en nombre de Dios. Bueno, corrompía totalmente esta práctica, que era sana, por ejemplo, en la época de David, donde tenía profetas como Natán o como Gad, que realmente lo confrontaban, que cuando hacía las cosas mal, iban y de parte de Dios lo hacían reaccionar. Bueno, esta también era una de las características que tenían varios de los profetas. Bueno, y vamos a parar acá. Vamos un poquito atrasados, pero no importa. Paramos acá para hacer 1 hora y 1 hora, como mucho, y vamos a ver la diferencia que había con otras naciones. Bueno, nos queda un trayectito todavía. Bueno, son 9:30 pasaditas. Tomamos hasta -4, si les parece bien. ¿Sí? Unos 12 minutos de intervalo, según mi reloj, y empezamos puntualmente. Así que les pido que se conecten por ahí un minutito antes de 45, así en punto y 45 empezamos con lo que sigue de la clase.